Hola, qué bueno que estás con nosotros hoy en este tu espacio en confianza. Estoy aquí con Ángela Merán y vamos a estar conversando un tema que me gusta muchísimo y me confronta. Hoy vamos a saber si la ansiedad es pecado. Ay, 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 ay. Como que está fuerte, ¿verdad? Como que uno siente, Ángela, que es como rudo decir que la ansiedad es pecado, Sí, pero tenemos que hablar eso. es un tanto fuerte. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, justo después de la pandemia, eso es una condición que está muy Ay, sí, sí, generalizada. sí. Yo he visto y estoy viendo todos los días cantidad de adolescentes y hasta niños con temas serios, profundos de ansiedad. Ya no solamente de que tengo pensamientos ansiosos, ya la cosa va más allá, porque llegan a haber situaciones donde ya el cuerpo empieza a reaccionar, ya Claro. vienen los ataques de ansiedad, ataques de pánico. Y eso se ha puesto, la gente dirá que está de moda, no es de moda. Yo digo que eso es en la epidemia, después de la Sí, las epidemia. secuelas, sí, sí, sí. Sí. Entonces está un poquito fuerte como decirle, usted está en Ay, pecado. sí. Es como que eso no se dice así. Usted está en pecado, no tiene Sí, fe, como no confía en el Señor. Pero vamos a desglosar un poquito. ¿Qué es la ansiedad? ¿De dónde viene? ¿Y qué hacemos con ella? ¿Y qué dice la palabra? Porque claro, la palabra habla de la claro, ansiedad y la palabra nos muestra cómo resolver el claro. problema de la ansiedad. Entonces, primero vamos a empezar explicando qué es ansiedad, qué es ese sentimiento, ese estado emocional, qué es. Quizás la mejor manera, la manera corta de definirlo, alguna gente le diría, eso es exceso de futuro. Sí, he oído eso, sí. ¿Tú has oído de esa? Ansiedad es exceso de futuro. Yo estoy demasiado viviendo lo que no ha pasado todavía y estoy anticipando algo negativo. Pero eso es un poquito más de ahí. Vamos a definirla con un poquito más de detalle. Nuestro cerebro está diseñado para, depende de las circunstancias que estamos viviendo, tener una respuesta X a esas circunstancias. Son mecanismos que el Señor creó con los que nos diseñó para nuestro cuidado y protección. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un mecanismo que tiene nuestro cerebro, es que cuando hay una amenaza, yo tengo la adrenalina, tengo sustancias en mi cuerpo que me dan energía para estar alerta, para estar pendiente, para protegerme, para que no me pase algo malo y para salir corriendo si es necesario. Y hay algo que se activa en mi cerebro que me pone en ese estado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la ansiedad? La ansiedad es como que ese mecanismo se corrió Se quedó pegado ahí, pegado, sí. y no hay necesidad, no hay tal amenaza. Es una amenaza de que yo percibo Sí, claro, consciente o hasta inconscientemente que estoy frente a una amenaza y eso muchas veces viene por los pensamientos que uno entretiene. claro, Tú entretienes una serie de pensamientos, el enemigo viene y te planta un pensamiento ahí claro. y tú, como yo digo, le abres la puerta, le sirve café y Lo lo sienta. sienta, lo acomoda y empieza a conversar Sí, con sí, ese sí, 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 pensamiento. sí. Entonces, eso hace que tu cerebro empiece a sobre reaccionar Claro.
y ahora ya no es solamente un pensamiento preocupante, ya ahora tu cuerpo está funcionando, Claro, ya tú estás envenenando tu cuerpo, claro. porque eso está liberando una serie de sustancias en tu cuerpo que están haciéndole daño a tu corazón, a tu estómago, a tus riñones, Sí, sí, a sí, tu sí, sí. hígado, y todo eso viene por eso. Entonces, decir que es pecado está un poquito fuerte, pero puede no estar muy lejos. Sí, y yo creo que ciertamente la parte de que es pecado radica en que ya el Señor nos ha guiado y nos ha dicho en qué debemos pensar. Ah, Pero nosotros decidimos pensar en un escenario que es probablemente que ni exista. así es. Yo leí hace mucho algo que de verdad uno no le puede dar crédito, porque uno tiene que darle crédito total a la escritura. Pero hay cosas que se dicen que a veces son ciertas y dice que el 90% de lo que nosotros tememos nunca va a pasar. Ujú, Y cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, pero ujú, si es verdad que eso es cierto, ujú. eso tiene que despertarme a yo salir del camino de estar maquinando lo peor hasta el punto de enfermarme. A veces nosotros tenemos insomnio. Todo eso está en la escritura. Así es. Elías se crea el peor escenario. Ajá. Había una amenaza, pero eso no significaba que esa amenaza se iba a ejecutar. ¿Cuántas veces, Ángela, nosotros tenemos alguna alerta en el cuerpo? Una alerta. Ayer mismo estaba hablando con una hermana porque tuvo una situación y yo le digo, pero probablemente sea una alerta. Una alerta no significa que vas a encontrar lo peor, pero ya Exacto. en la mente Oh, ya. nosotros hemos decidido empezar a pensar, mi familia muere de eso. Ay, sí. ¿Y ahora qué va a Como, pasar con mis hijos? ¿Y ahora qué va a ocurrir? Porque empezamos a mirar el sí, futuro desde ese lente. y es como que tú albergas un pensamiento y no viene, no es uno solo, No, no es uno solo. eso Con pare. ese viene, sí, una serie de pensamientos que comienzan a acorralarte. Y entonces ya de ese estado de ansiedad se pasa a desestabilizar tu cuerpo, tu mente, viene insomnio, viene incertidumbre, una serie de enfermedades, una serie de acciones que te hacen sentirte inseguro, aún en un lugar donde estás seguro. Así Y es. es justo ese trayecto el que no podemos tomar. Tenemos que aprender poco a poco a someter nuestros pensamientos, como dice la escritura, a obediencia. Así es. No, 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 no. No pienses así, Aura, y comienza de nuevo a hablar qué es lo que debes pensar. Y ahí comienza a dejarnos ese estado de ansiedad. Así es. Por eso es que el ser intencionales en lo que pensamos, un creyente no puede dejar que los pensamientos los gobierne cualquier otra cosa o cualquier otra persona o que el enemigo tenga acceso de quedarse ahí, porque él va a tocar la puerta siempre. El Oh, sí. pensamiento te va a visitar. Eso es así, estamos en esta tierra. Pero no hemos entendido que nosotros como creyentes, Dios nos dio el poder de gobernar sobre nuestros pensamientos, de establecer a qué sí le doy entrada y a qué no. Y a poder discernir, esto se alinea con lo que Dios me ha dicho, esto se alinea con lo que Dios piensa, esto se alinea con la palabra. No, pues entonces tengo que darle salida a ese pensamiento. Entonces, esa parte sí es un muy mal uso de las facultades que Dios nos ha dado. Sí. Y eso es lo que le abre la puerta a que luego el enemigo sí nos lleve a pecar, porque la ansiedad nos va a llevar a tomar Claro, decisiones que le van a dar una ventaja al enemigo claro, y claro. que van a hacer decisiones que no son de fe, son decisiones de temor. Y en esas decisiones el enemigo ahí va a comer con su dama en muchísimas situaciones de nuestra vida. Entonces,
eso de los pensamientos, de seguir lo que la palabra dice, ¿en qué que tenemos que pensar? En todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud, algo virtuoso, si algo es digno de alabanza, es en eso Y que lo voy dice a como un pensar. mandato, en esto pensar. Lo que Exactamente. no pase por ese sedazo hay que Hay desecharlo. que desecharlo. Hay que Así es. aprender a salir de ese pensamiento. ¿Y qué tal cuando empezamos poco a poco a aprender a utilizar y operar en la mente de Cristo? ¿Por Ujú. qué? Porque el mismo Dios dice, los pensamientos que yo tengo son de bien. Así es. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar el lujo de tener a la mano pensamientos desastrosos, pensamientos destructivos, pensamientos continuamente de mal? No voy a vivir seguro, Tú no sabes, voy a estar segura. tú sabes, ahora, mira, es asombroso, porque ahora me vino a la mente una persona. Su manera de vivir la vida era del peor escenario posible. Y fíjate cómo el enemigo engaña a la gente, que esta persona entendía que esa era la manera de no estar decepcionada si algo malo pasaba. Ya yo me imaginé algo peor, pasó algo menos malo que eso, pues está bien. Oye, eso. Esa era su manera de vivir en gratitud. Ah, no, pero pudo haber pasado tal cosa. Pero esta persona vivió su vida anticipando el mal. Ay, sí. Ay, mi esposo no ha llegado. Eso fue un accidente fatal que tuvo. No, pero eso no es vida. De veras. Eso fue un infarto que le dio. Wow. Fuiste al médico. No te encontraron un cáncer. ¿Tú estás seguro? No estoy exagerando todo eso, así tal como te lo estoy diciendo. Y esa era la manera de ella vivir desde, bueno, es la manera de no tener unas expectativas muy altas de la vida. Y así, si algo sale no tan bien, pues bueno, yo me imaginé algo peor. O sea, si fue menos de ahí, pues ese es mi seguro, esa es mi garantía de no ser decepcionada en esta vida. Wow. ¿Cuánto les robó el enemigo a esta persona? ¿Cuánto gozo, cuánto Ay, sí. disfrute, cuánto daño físico? Porque ese Ay, cuerpo, sí, cada claro. vez que usted entra en ansiedad, se está envenenando de sustancias que su cuerpo produce y que le hacen daño a una serie de órganos en el cuerpo. Entonces el enemigo sabe que eso es un arma muy Claro poderosa que y sí. es un arma de estos Oh, sí. tiempos. Claro que Es un sí. arma de estos tiempos que está atacando desde niños pequeños que ya están presentando cuadros de ansiedad, yendo a psicólogos por esos temas. Y cómo inclusive las redes, los juegos que ellos juegan y una serie de cosas están preparándolos para vivir una vida donde la Claro. ansiedad es una norma. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? O uno de ellos. Una persona, y eso es algo que mucha gente no conoce, una persona que está viviendo situaciones ansiosas por mucho tiempo, lidiando con ansiedad por mucho tiempo, llega a sufrir un agotamiento emocional tan grande, porque eso es desgastante, Claro. que la manera como su cuerpo reacciona y como su mente reacciona es que esa persona entra en una depresión. Pasado un tiempo, ya no hay fuerzas emocionales para lidiar con la realidad y esa persona ahora cae en un estado depresivo. Entonces, una de las armas estratégicas del mal de los últimos tiempos son esos dos cuadros, ansiedad, depresión, porque el enemigo sabe que desde ahí nos roba lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, aparte de volvernos dueños de nuestros pensamientos, si alguien te dice, sí, Ángela, Ángela, y ahora está muy bonito eso, pero la realidad es que ya yo estoy ahí. ¿Cómo yo le doy para atrás a eso? Sí, 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 Que yo sí. entiendo que para no caer debo cuidar los pensamientos, pero ya que estoy ahí, ¿cómo salgo? ¿Cómo ya yo he aprendido a comportarme mi día a día desde de ese estado emocional? ¿Cómo salgo de ahí? La palabra dice claramente, echando, ¿qué cosa?
vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué significa eso de echando vuestra ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo primero es reconocer que cuando yo estoy parqueada en ese sentimiento de ansiedad, he soltado la confianza en Dios. He soltado el depender de que Dios me cuida, Dios me ama, Dios tiene control de mis cosas y yo puedo abandonarme en sus brazos. Entonces, echar mi ansiedad tiene que ver con que hay una razón de que yo puedo soltar. Es como un trueque. Señor, yo te voy a dar mi ansiedad y voy a tomar la confianza en ti, en tu cuidado, en tu amor, en que lo que yo no entiendo, ni veo, ni sé cómo voy a salir de esto, tú ya lo tienes pensado y yo hago el trueque, yo te entrego la ansiedad y entonces a cambio tomo la confianza de que tú tienes cuidado de mí. Entonces, sí, hay mecanismos, hay, como te digo, herramientas que uno le da a la gente para romper estados ansiosos momentáneos muy fuertes. Que mojarse la cara, que sumergir la cara en agua fría, que una serie de cosas que se pueden hacer. Pero hasta que esos pensamientos y esa decisión de echar la ansiedad, de rendirla sobre él y tomar a cambio la confianza en su cuidado, la ansiedad no se va a ir. Usted se puede tomar, mire, los ansiolíticos que usted quiera. Y eso le va a bajar un poco la reacción corporal, la reacción de su cuerpo y de su fisiología a la ansiedad. Pero la causa, hasta que usted no lidia con debo volver a la confianza en el cuidado de Dios sobre mi vida, hasta que usted no vuelve ahí, la ansiedad va a continuar gobernándole la vida. Eso es así. Y cuando yo pienso en ansiedad, Ángela, me llega a la mente un cuadro de desnutrición. Cuando encontramos a un niño que está en un estado casi de muerte, tenemos que empezar poco a poco a darle una alimentación especial para irlo restaurando. Y eso es lo mismo que pasa con ese estado de ansiedad, donde ya hemos llegado tan lejos que no sabemos cómo devolvernos. Entonces, escuché hace mucho tiempo un predicador que dijo algo que me hizo mucho sentido y que lo he vivido. Él decía, no salgas de la presencia de Dios hasta que hayas depositado ahí tu carga. Fíjate que a veces nosotros vamos a la presencia de Dios y decimos, porque nosotros tenemos siempre como el verbo, ¿verdad? Deposito mi carga sobre ti, amantísimo Padre. Y eso es mentira, no estamos depositando nada. Te sale con ella ahí. Salimos con la carga igual. Esto se refiere a que yo me tomo el tiempo de entrar en reposo en esa presencia del Señor. Por eso es que yo soy tan enemiga de ora un minuto conmigo, 30 segundos, 5 segundos con Dios, porque hay unos niveles de ansiedad que no se van a ir en 5 segundos. Claro que no. Tienes que irte a tu habitación, tienes que temblar ahí, tienes que desestresarte ahí, tienes que pasarte tiempo hasta que tu espíritu te ayuda a salir a flote en medio de ese ahogo que produce la ansiedad. Entonces, eso que vamos a hacer, estar en la presencia de Dios, nosotros hablando eso que nos agobia, ese temor a perder tus bienes, ese temor a perder tu vida, a dejar tus hijos o cualquier pensamiento que salió del enemigo para perturbar tu vida, que te tiene que no duermes, que te tiene con afecciones de salud, como dice Ángela. Eso hay que desalojarlo, eso hay que sacarlo, pero no se puede tampoco dejar el espacio vacío. Necesitamos en ese momento que pasamos tiempo trayendo a nuestra mente, como dijo el salmista, enfermedad mía es esta. Él despertó.
Él dijo, ¿qué yo tengo que hacer? Traer a la memoria los hechos de Dios. Así de la es. misma manera, tenemos que volver a la palabra. Ajá. Cuando Ajá. yo me paso tiempo en la presencia de Dios y me estaciono en oír esa voz que me dice, Él es tu luz y tu salvación. ¿De quién es que tú tienes miedo? Así es. Cuando viene ese argumento que es más contundente que el que yo tengo ahí, ese pensamiento tiene que salir. Así Y es. cuando entra la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios hace lo que ella dice. Así Y es. cuando esa palabra es contra el temor, que la escritura está llena, porque si el cetro de Dios es de justicia, el de Satanás es de temor, la palabra de Dios está llena para desalojar ese temor. Así Y es. comenzamos nosotros a empezar a aprender a pensar, a saber cómo voy a vivir seguro, dónde voy a ir, cuál es el recurso que voy a tomar, que me saque de este estado. Y a partir de ahí, como decimos en mi país, República Dominicana, la pava no pone donde ponía. Así mismo. Ya no es cualquier cosa que me asusta. Así es. Ya no es cualquier pensamiento que yo me voy a dar el lujo de dejarlo ahí. Tú sabes, yo creo, Ángela, Uno sale blindado. uno sale blindado. Yo Eso creo es que, así. que uno sale, por eso la escritura es tan clara y habla de tener el escudo. La fe en la palabra de Dios es un escudo que me protege de lo peor. Así es. Y Así es. cada día empezar a aprender a caminar en esa seguridad Así de es. que aún después de la muerte Él capitanea mi vida y mis caminos. O sea que, resumiendo lo que estás diciendo, y yo me pongo a pensar en mí misma, la ansiedad es un indicador de ausencia de la presencia de Dios. Es correcto. Entonces, y te lo digo porque en estos días yo estaba lidiando con muchas cosas juntas y me percibí entrando en ansiedad. Y dije, espérate, que aquí hay un tema. Y empecé a revisar cómo ha sido mi tiempo delante del Señor estos días. Ah, no, aquí hay un problema. Que hay que empezar a levantarse más temprano. Sí. Hay que empezar a sacar más tiempo. Sí. Y te puedo decir que desde que lo identifiqué y empecé a operar ahí, la diferencia es asombrosa. Claro. Es completamente. El caos todavía está más peor porque hoy me dieron 2 o 3 noticias que me alteran una serie de otros frentes. Sin embargo, en paz. Así es. En confianza, en Así reposo. O sea que definitivamente el mejor antídoto para la ansiedad es su presencia. Exactamente. Porque ahí es donde vemos claro. Es como, nunca olvido al salmista del Salmo 73, Sí. Asaf, que él tenía una visión distorsionada del presente y del futuro. Sí. Casi se deslizaron mis pies, tuve envidia de los que hacen esto, aquello, Les lo va bien. otro, les va bien, eso no tienen problema, tan gordo y colorado. Sin embargo, mírame a mí. Sí. Él empezó a mirar su presente y su futuro en base a lo que esa visión distorsionada de la realidad le estaba diciendo, hasta que entrando. Ahí entendí, estuvo la ahí vi clave. claro, ahí entendí el futuro según como lo ve Dios. Claro. No como me lo está diciendo este sentimiento que me está gobernando. Entonces, la presencia de Dios es el lugar. El pastor Frangie Payne, que escribió Imagen de Cristo, él le llama a eso el lugar de impunidad y de inmunidad. O sea, como el lugar donde tú estás blindado, el lugar, el refugio, ese alto refugio, es la presencia. Ahí el enemigo no puede hacer nada contigo, no te puede plantar pensamientos, no te puede gobernar, no te puede guiar a tomar decisiones equivocadas. Ahí él no tiene nada que hacer contigo. Es correcto. Jesús lo declaró de muchas maneras. Él dijo que plantáramos nuestra vida sobre una roca. Y Él también nos enseñó que nosotros fuimos creados para ser mantenidos, porque Él dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Así que ya vamos cerrando, ya tenemos que irnos despidiendo. Y nosotros esperamos de todo corazón
que este tema de la ansiedad sirva para que tú puedas encauzar tu vida y tus caminos hacia los pensamientos de Dios, que son de paz, que son de bien, que no son de turbación, y que tú aprendas día a día a pensar en su palabra. Te voy a dar un extra. Comienza a hablar la palabra, utiliza los salmos, comienza a hablarle en voz alta. Esto no es una magia, no. Esto no es una pócima, no. Es que la palabra de Dios tiene que ser escuchada por ti. Y tu espíritu, que es la lámpara que Dios utiliza, va a empezar a reaccionar y a caminar en esa palabra. Y lo que tienes en mente que ha estado perturbando tu vida va a tener que salir y va a ser sustituido por esa palabra que hablas. Así que desde hoy en adelante, la ansiedad que coja su camino, porque nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Así que nos despedimos, Ángela. Claro, hasta la próxima vez. Si fue de bendición para ti, ¿por qué no compartirlo? No te quedes con la bendición tú solo o sola. Compártelo, comenta, dale me gusta y suscríbete si no lo has hecho para que te notifiquen cuando subimos otros contenidos. Nos vemos en la próxima oportunidad, como siempre, aquí en Confianza. Así es.